El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se le llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Antes les voy a recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. En el Evangelio, el Señor Jesús le anuncia a sus discípulos que es necesario ir a Jerusalén y allá va a sufrir mucho, lo van a condenar a muerte, pero va a resucitar el tercer día. Los discípulos les entra el miedo, la tristeza y la duda. Ya hemos hablado sobre esto. Y San Pedro, con buenas intenciones, le dice: no, Señor, no lo permita Dios, a ti no te puede pasar eso. ¿Y qué responde Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tu forma de pensar no es como la de Dios, sino como los hombres. Tu pensamiento es mundano, no va de acuerdo a los planes de Dios. Hermanos, Dios tiene sus planes para nuestro bien en esta vida y para nuestra salvación. Y el plan de Dios es enderezarnos, porque lamentablemente nos dejamos llevar por los impulsos del pecado, por nuestro propio orgullo, y nos hemos desviado mucho de la vida recta, de la vida correcta. Y por lo tanto, Dios, para enderezarnos, nos pone reglas, normas, nos señala un camino a seguir. Y para volver ese camino, ese volver, ahí está el problema. Porque cuánto duele, cuánto cuesta. Háganme cuenta que el camino recto es allá enfrente donde yo estoy. Y si voy frente a ese camino que me toca, qué fácil, qué cómodo. Pero voy seguro. Pero si yo me desvío por otra cosa, y Señor, ya me desvié, me estoy perdiendo, ayúdame, no te preocupes, yo te enderezo. Ese volver es la parte fea, es la parte difícil, es la parte del dolor. O le pongo otro ejemplo: por descuidado se te dobla un hueso, se te sale el hueso del hombro, por ejemplo, aquí del hombro. Vas con el huesero y ¿no duele? Pero te lo compone. Fue necesario ese movimiento brusco que te dolió
nomás de pensarlo, da miedo, imagínense. Pero todo queda en orden después. Igualmente, me desvío del buen camino por los pecados que hago y Dios te quiere salvar. Hijito, enderézate. ¿Cómo le hago? De esta forma, ahí va. Y el doblarte para que te endereces es la parte difícil, la parte de dolor. En pocas palabras, ¿a poco nos duele cambiar? Aparte que es difícil, duele cambiar, ¿o no? Y por eso muchos no quieren cambiar. Es como si te dijeran, creo que se te salió el hueso, vamos con el huesero. No, me va a doler mucho, no. Una de dos, o te quedas ya chueco para siempre, porque hay gente que por no ir al médico, al huesero a tiempo, como dice, se le enfría. Y después ya no queda igual. Y el resto de su vida, ahí ando chueco, no sé. ¿Me explico? O queda siempre con dolor, sobre todo en tiempos de frío. Todo porque dejó pasar el tiempo, se le enfrió, ya después ya no se puede, tiene que ser en caliente. Igualmente, Dios nos dice, cambia, corrígete, enderézate, pórtate bien, sé justo. Y para muchos, híjoles, me va a doler, porque con la vida que yo llevo mala, por lo menos ya tengo mi trabajo. Por lo menos ya tengo con qué mantenerme, o ya tengo amistades, y si me corrijo voy a perder todo eso. ¿Y luego qué voy a hacer? Y muchos prefieren quedarse ahí en el pecado, prefieren quedarse en el error, prefieren quedarse en el vicio, y al final viven mal aquí y acaban mal para la vida eterna. ¿Por qué? Porque se enfriaron. Pero quien dice, Señor, aunque me duela, muévele. Es decir, haré lo que me toca, ayúdame porque me va a doler mucho ese cambio de vida. Pero una vez que cambie, con tu bendición en mi vida va a ser mucho mejor aquí y en la otra. ¿Sí me explico? Por eso Dios tiene sus planes, y su plan es que carguemos la cruz de cada día, como dice el Evangelio de hoy. Jesús le dice a sus discípulos, quien quiera estar conmigo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Toma la cruz, esa cruz que ya sabes, te va a costar, te va a doler. Porque ser bueno duele, porque cuesta mucho, te mete en problemas. Ser bueno, ser justo, ser fiel a Dios. Pienso en los servidores que dan aquí en los servidores en la iglesia, catequistas, ministros, mayordomos, quienes dan servicio. ¿A poco no les cuesta por eso su servicio en la iglesia? La burla de mucha gente, la crítica, la murmuración, el rechazo. Y hasta no te deja trabajar como debe de ser, porque atentas contra los intereses egoístas de los demás. ¿A poco no se sufre? Y así va a ser siempre. Los jóvenes que van a la iglesia de un servicio, o incluso a la pura misa a rezar, a veces los papás se enojan, uno de ellos se enoja. ¿Para qué te entras a la iglesia? No vayas, te la pasas en la calle, ¿o no? O la pobre esposa que va a la misa para rogar bendición y protección para su familia, y llega y los hijos, ¿dónde estabas? Te estaba buscando, ¿qué tanto haces allá? Y el marido, ¿para qué te vas allá? Aquí tienes tus deberes. Están rezando por ti, por tu familia, ya que ustedes no lo hacen. Están pidiendo bendiciones para ti, para tus hijos, ya que ustedes no lo hacen. Pero ni modo, es el costo de ser fiel a Dios, de ser bueno. Pero mientras más te cueste ser fiel a Dios, mayor es tu bendición. Mayor es tu bendición, y más pronto estás pagando tus pecados para llegar más pronto al reino de los cielos. ¿Sí me explico? Entonces Dios no nos va a quitar la cruz, porque con la cruz aprendemos, nos hacemos fuertes, valoramos, nos purificamos. Es el plan de Dios, cargar la cruz todos los días. ¿Por qué? Porque ya nos vamos chuecos, ya nos enchuecamos por la vida de pecado. Repito, ya nos enchuecamos por la vida de pecado. Y Dios dice, carga la cruz para enderezarte. Si no, no se va a poder. Carga la cruz. Esto no lo entendió San Pedro. Pobre, nosotros ya llevamos 2000 y tantos años con ese mensaje, ya lo entendemos y hemos visto muchos buenos ejemplos. Pero San Pedro, que apenas están empezando, ellos que van a saber del mensaje de la cruz, todavía no sabían nada.
Por eso, con buena intención, dice Jesús: no, Señor, Dios no permita que te hagan daño, Dios no permita que te maten, no, no. Dice Jesús: ay, Pedro, si no paso por eso, no es salvación para ustedes. Ay, Pedro, tú estás pensando según la gente que busca su conveniencia, que busca la comodidad, que busca el placer. Tú no pienses como Dios, salvar al mundo enderezando lo que está chueco con la cruz. Por eso Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tu modo de pensar no es como la de Dios, sino como los hombres, es mundanamente. Claro, que quede claro, Jesús no le está diciendo a San Pedro Satanás de diablo, de demonio, claro que no. ¿Quién es Satanás? El que se opone a Dios, el que está en contra de los planes de la voluntad de Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces somos Satanáses? ¿Sí? Repito, y nosotros, ¿cuántas veces somos Satanáses? Porque nos oponemos a los planes de Dios, no aceptamos su voluntad. ¿Sí? No, Señor, yo quiero una vida feliz y cómoda. Apártate de mí, Satanás, porque esa forma de pensar no es como la mía, que quiere tu bien. No sabes lo que dices. Con esa forma de pensar te estás perjudicando. Te estás perjudicando. ¿Sí me explicó? Espérame. Hermanos, por eso es muy importante que se nos enseñe, que se nos explique todo esto, especialmente que se enseñe y explique a los niños, a los jóvenes, ¿sí? Pero muchas veces los adultos no saben de esto, desconocen mucho. Entonces, ¿cómo van a enseñar a esos niños y jóvenes si desconocen muchas cosas? ¿Qué pasa con el joven que no acepta a Dios en su vida porque no cree en Él o no lo toma en serio? Pues se deja llevar por sus impulsos egoístas. Y sus impulsos egoístas quiere decir hacer cualquier cosa para sentir bonito, para sentirse bien, sin cansarse, sin esfuerzo, sin sacrificio, todo fácil y cómodo, y por lo tanto piensan a la buena o a la mala. ¿Se dan cuenta? Y como no conocen el camino de la cruz que Dios nos pone, pues ellos piensan lo fácil y rápido y lo cómodo. Y por eso fácilmente se van con las drogas, con el alcohol, con la sexualidad. Fácilmente se hacen delincuentes. Fácilmente se suicidan porque llega un momento en que no soportan la realidad de esta vida. Y antes de morirse están fregando a los demás con sus travesuras, con su desorden, ¿sí? Con sus imprudencias. ¿Cuántos jóvenes se están matando en accidentes? O los matan. ¿Se dan cuenta? Y dice el dicho que siempre les recuerdo: ¿quieres llegar a viejo? Escucha consejo. Pues si el joven no quiere escuchar consejo, y peor si no hay quien les aconseje, ¿cómo van a llegar a viejos? Van a meter la pata fácil y rápido. Y lo malo que pasa entre también a su alrededor, a su familia y a la comunidad donde viven. Pues necesitamos que los niños, adolescentes y jóvenes estén formados. Hace muchos años atrás todavía había más fe en el mundo, más respeto a Dios y más conocimiento de Dios, y por lo tanto no había tanta maldad. Pero poco a poco en estos tiempos se está apartando mucha gente de Dios y por lo tanto de la vida recta, de la vida correcta. Y vean cuánta maldad hay hoy en día en todos lados, cuánta violencia, cuánto abuso y cuánta desesperación. Y eso que todavía hay gente de fe, eso que todavía hay gente buena, ahí más o menos la llevamos, y aún así ya no aguantamos tanta maldad. Ahora imagínense cuando ya no esté la gente de buena fe, cuando ya no haya gente de religión y se quede pura gente sin Dios. Cuando llegue ese día, el mundo va a ser un infierno antes de morir, porque todos van a pelear con todos, porque cada quien se va a rascar con sus propias uñas, no importando perjudicar a los demás, con tal de salirse con la suya, con tal de tener lo que se les da la gana.
¿Me explico? Si ahorita está pasando con unos cuantos y ya nos perjudica a todos, ahora imagínense cuando ya no haya gente buena, cuando ya no haya respeto a Dios. Lástima de la gente que le toque vivir ese tiempo. Lástima. Pero de nosotros va a depender que ese tiempo tarde, porque lamentablemente parece que sí va a llegar. Mientras más se tarde, mejor para nosotros, por lo menos. Ahí se oye mal, ¿no? Se oye mal, se oye egoísta, pero diríamos, ojalá no me toque en vida. Ya los demás hay que ver. Entonces, eduquemos a los niños y jóvenes. Eduquemos. Los papás, ¿qué esperanza tienen de morir en paz y con dignidad? Si sus hijos son malos, son egoístas, porque no les importa a Dios ni tú, solamente ellos. Qué feo. Pero Padre, nosotros no sabemos muchas cosas, no nos enseñaron correctamente nuestros papás. Es verdad, no saben muchas cosas. Por eso hay que aprovechar y agradecer a aquellos que sí se dedican a esto. Los catequistas, por ejemplo, los que dan celebración de la palabra, los ministros, los que dan pláticas, etcétera. Hablemos ahorita de los catequistas, porque hoy estamos enviando a los catequistas a la parroquia porque ya inició el ciclo nuevo en la parroquia allá abajo del catecismo. Aquí ya empezó, ¿no? Ya acabamos en diciembre, primero Dios. Pero allá abajo, los demás pueblos, inició ayer la catequesis, allá abajo. ¿De qué lado? Y estamos enviando a los catequistas. Los estamos bendiciendo. ¿Sí? Y por eso estoy hablando de los catequistas ahorita. Hay que valorarlos. Hay que cuidarlos. Hay que animarlos. Hay que ayudarles. No vaya a ser que se cansen pronto y ya no sigan con la catequesis. No vaya a ser que aguanten, pero se enferman. Y enfermos ya no sigan con la catequesis. ¿Y quién va a quedar entonces? ¿Quién va a apoyar al pueblo con las cosas religiosas, con la educación de la palabra de Dios? ¿Quién? Si tú no puedes porque dices que no sabes, porque es verdad. ¿Quién va a educar a tus niños, a tus jóvenes? ¿Quién? ¿Se dan cuenta? Invitan a unos catequistas, pero no quieren. No quieren porque es una friega. Si ustedes, papás, no aguantan a sus hijos en su casa un ratito, que tienen 1, 2, 3, y eso que los aman porque son sus hijos, ahora imagínense, el catequista tiene 15, 20 chamacos que ni sus hijos son. Y maleducados porque en la casa les toca educarlos. En la catequesis y en las escuelas les toca enseñar, dar el conocimiento. Pero como los papás no han cumplido con su deber de educar, llegan groseros a la escuela, llegan groseros a la catequesis, a poner desorden, a ser responsables. Y el catequista normal se enoja, los castiga, los regaña, los reprueba, y los papás ahí van indignados. ¿Cómo es posible que lo regañe? ¿Por qué lo castiga? ¿Por qué reprobó? Hija de tal por cual, ¿o no? Entiende, tú no aguantas a 1 o 2 que tienes y ellos a 20, 25, que ni su familia son siquiera. Además, es tu responsabilidad de educarlos, no ellos. Y te está haciendo el favor de hacer lo que te toca también a ti. Más o menos educarlos. Más o menos educarlos con la enseñanza. Por eso se desaniman muchos y se salen, y los nuevos no quieren. Porque se ve que se sufre. Por eso quien lo hace con fe. Y por amor al pueblo y con la esperanza que Dios les pague, Dios les recompense de modo especial. Pero el cuerpo tiene su aguante, no es para tanto. Tiene su aguante el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Y ahora, los catequistas, ellos no tienen sueldo. Maldita la persona que afirma que se les paga. Porque es un chisme tan grave que perjudica a la comunidad y a ellos. Repito, maldita la persona que está diciendo que se les paga.
¿Por qué no es así? Maldita sea. Porque por ese chisme ellos sufren y el pueblo no apoya. Por el chisme. Maldita sea esa persona que dice que se les paga, que ganan dinero con esto. Porque ellos lamentablemente tienen que pagarse su propia bolsa el pasaje para irse a Taxco, a la formación o a Camisla. Y como se van temprano, de su propia bolsa tienen que comprar algo para almorzar, algo para comer. Tienen que pagar su credencial, que los acredita oficialmente como catequistas. En el decanato de Taxco hay actividades donde todos se reparten trabajitos, que hay que poner un póster, una lona, o que hay que dar ofrenda, que hay que llevar el coro, etcétera. Y lamentablemente ellos tienen que sacar dinero de su bolsa, como diciendo, están pagando para ser catequistas. Y no es justo, no es justo. Es el pueblo que tiene que apoyarles. Me decían los catequistas, hemos invitado a más catequistas, pero no quieren, que porque sale muy caro. ¿Cómo? ¿Cómo que sale caro ser catequista? Sí, porque hay que pagar los gastos. No es justo, no debe de ser así. Hoy yo les he dicho, busquen los medios para tener ingresos. Es obligación de la comunidad, o por lo menos de los papás que tienen a sus chamacos en el catecismo, ya que les es un favor, aparte que les sirve de guardería un rato. ¿Sí? Y no falta el imbécil, perdón, el tonto, que dice, la palabra de Dios no se compra, es gratis. Claro, siempre y cuando el pueblo asuma los gastos correspondientes para evangelizar. ¿Y acaso el pueblo ayuda como debe de ser? Hablo de todos los pueblos, ustedes son aparte. Pero no falta uno que otro codo por ahí, marro y mañoso. ¿Sí? ¿Me explico? Los protestantes no cobran su servicio, es verdad, pero sí te obligan a pagar el diezmo, la ofrenda a fuerzas, bajo la amenaza de que le robas a Dios si no pagas y te vas a ir al infierno, dicen ellos. ¿O no? Hagan cuentas. Aquí en la Iglesia Católica, por lo menos quien puede, da su ofrenda, paga su misita, su intención, sus boletas, ¿me explico? Da limosna en la misa quien puede, y lo que quiere al final, o nos dan hasta un botón. ¿En serio? ¿Sí? Y sin embargo, hay mucha gente que nunca pide una misa, y ni da limosna, y sin embargo, viene a misa y se beneficia del mensaje de la palabra de Dios, de las bendiciones, de la atención, confesión, etcétera, etcétera, ¿o no? Pero los protestantes te piden el diezmo, te piden la ofrenda, a fuerzas, bajo amenaza de que te condenas. Imagínense que yo dijera igual que los protestantes, la misa va a ser gratis, que todos pongan su pablito con su intención, gratis. Bautismo gratis, confirmación gratis, todo gratis, pero eso sí, cada uno va a dar su diezmo y la ofrenda. De ofrenda 50 pesos cada quien. Y de diezmo es el 10% de lo que ganas en tu trabajo o en tu negocio, cada vez que recibes algo. A fuerzas, fíjense. Si fuera 50 pesos por cada quien, yo creo que aquí me llevo unos 50,000 pesos. ¿O no? ¿Y cuánto me van a dar por esta misa? 350 pesos. ¿Sí? Me van a dar de ofrenda 350 pesos. ¿Me convendría mejor que cada quien dé sus 50 pesos? No. Y los que no quieran, te vas a ir al infierno porque le robas a Dios. ¿No son así en ellos? Ofrenda y aparte el diezmo. Pues yo pregunto, ¿quién gana más, el protestante o el católico? El protestante. ¿Se dan cuenta? Y además, voy a la gasolinería, me llenan el tanque del coche. ¿Cuánto es? Tanto. Yo pago a la semana 800 pesos de gasolina, porque ando para arriba y para abajo. Y me sale barato el bochito, fue otro carro más, sería más caro. ¿Cuánto es? Tanto. Que Dios te lo pague. ¿Lo van a aceptar, verdad que no? La afinación del carro, el cambio de aceites y filtros, después las llantas, pagar la tenencia, pagar trabajadores allá, pagar luz.
Pagar comida porque yo también como, no soy robot. Y curarme cuando me enfermo, ya me falta poquito para estallar los nervios. Con tanto trabajo que hay aquí. ¿Me explico? ¿Crees que supiste decirle a la gente, al doctor y a todos, Dios te lo pague? El mismo Jesucristo tenía su tesorero, que era Judas Iscariote, porque la gente le daba dinero. Una parte para la caridad, otra parte para sus gastos. Lamentablemente en este mundo no podemos movernos sin dinero. Lo que nos pide Dios es no ser ávaros, que acapares tanto y no respondas a tus deberes. El abuso. Ese es el pecado. ¿Me explico? Si el pueblo dice, todos pasemos los pagos de todo, entonces todo queda gratis, pero no lo hace la gente. Si para la limosna ni dan todos. ¿Se dan cuenta? Y ahora los catequistas, igualmente los ministros de la comunión, también pagar transporte y comida para su formación, pagar su credencial, sí, los eventos que hay. Por eso les digo a los catequistas, hablando de ellos, busquen el modo. Hay pueblos donde se hace un comité de padres de familia. Ellos se encargan de hablar con los familiares de los niños del catecismo para sacar los gastos que necesitan, que el pizarrón, que el plumón, que el gis, que etcétera. Otros catequistas venden su tiendita para que de ahí vaya saliendo para sus gastos. Otros lados se paga inscripción, 50 pesos un lado, otros son 100 pesos, otras parroquias más grandes son de 200 pesos. ¿Se dan cuenta? Tienen que ver el modo, porque insisto, en cualquier ratito se van a cansar y ya no van a querer seguir. O si siguen, se van a enfermar. Y si no se enferman, van a quedar viejitos y ya no van a poder después. ¿Y quién va a seguir después? Sale ganando el pueblo para más o menos asegurar la paz y la bondad en la comunidad. Porque si no, se van a hacer unos diablos. Y ahora sí, cuídense quien pueda. Que va a llegar ese momento, repito, va a llegar lamentablemente. Pero mientras más se tarde, mejor. Y va a depender de nosotros. Si dejamos que se adelante esto, o que se atrase lo que nos morimos, ¿no? Y nos evitamos ver eso. Lástima por los demás. Y si amas a tus nietos, a tus hijos y nietos, si quieres también por ellos, ve preparando para que ellos tengan un buen tiempo de toda esta bendición y no sufran tanto. ¿Me explico? Que el buen Dios bendiga a los catequistas, pensando ahorita en el catecismo, claro, todos los servidores, a los niños y jóvenes que participan y a sus familiares. Entonces, valoren, cuiden, apoyen. ¿Cuánto hace falta que se enseñe, que se explique? Hay homilías como ahorita se les explica mucho, pero no es suficiente. Falta mucho que decir. Y a los niños y jóvenes, las bases, para que puedan entender esto que se dice en los sermones, por ejemplo. De pie. Profesión de nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Roguemos, hermanos, por las intenciones del Papa Francisco, nuestro obispo José de Jesús,